Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Muy buenas a todos, aquí les traigo esta historia que me recomendaron hacer. Y no pude dejar de pensar en ella y decidí subirla titulada Issei mi verdadera vida. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 1 Tristeza y realidad. Ya han pasado 3 meses desde que perdí a esas mujeres las cuales robaron mi corazón. Pero creo que mejor dicho ellas me abandonaron. Se olvidaron de mí. Si todas esas promesas y sueños de vivir juntos solo eran mentira, algo pasajero. Y se preguntarán quién soy. Soy aquel joven llamado Youdou Issei el Sekir Yutei. Si el Oppa y Dragón, sin embargo mi vida ya no es la misma, pero creo que mejor les contaré. 3 meses atrás. Que un nuevo estudiante, decía el castaño. Sionisama dijo que era un demonio, decía una pelirroja. Si entiendo, entonces Buchou, nos vemos después, decía el castaño. Sí, Issei, cuídate, decía Rías mientras miraba salir al castaño del club. Y bien, Rías, porque no le contaste la verdad de que ese joven es tu amigo de la infancia, decía Akeno. Vamos, Akeno, no es para tanto, decía Rías. Horas después, vaya, en verdad no entiendo por qué Buchou se puso nerviosa cuando me dijo de ese nuevo estudiante, decía el castaño. Bueno, compañero, tendrá sus razones, ¿no lo crees?, decía del dragón. Sí, Drake, creo que tienes razón, decía el castaño mientras caminaba hacia su salón, pero al subir miraría a las chicas gritar como locas. Ah, pero ¿qué pasa ahí? Siento la presencia de Buchou, decía el castaño acercándose. Vaya, Rías, parece que te has vuelto muy hermosa, decía un joven pelinegro tomando la mano de la pelirroja mientras ésta se sonrojaba. Sí, lo mismo digo, decía Rías nerviosa. Ara, Rías, nunca dijiste que tu amigo era muy guapo, decía Akeno mordiendo su labio. Sí, es verdad, contestaron Shinobi, Roseweise y las demás sonrojadas. Mientras cierto castaño solo miraba y escuchaba con tristeza, comenzando a caminar. Vaya, sí que un amigo, pero para mí parecía algo más, decía Issei triste alejándose del lugar. Tiempo después, residencia Youdou. A Issei, ¿en dónde estabas?, decía una pelirroja acercándose al castaño. Ah, bueno, no me sentía bien y me vine para la casa, decía el castaño. Bueno, las dejo, tengo un contrato que hacer, decía el castaño mientras tomaba una pequeña caja y la metía a una mochila. Vaya, ¿y ahora qué le pasará?, preguntaba Shinobi. Bueno, no lo sé, pero dime, Rías, ¿tu amigo de la infancia tiene novia?, preguntaba Akeno con voz pícara. Abu, bueno, no lo sé, hace mucho que no nos vemos, decía Rías, pensando en el joven mientras Issei solo escuchaba. Vaya, parece que en verdad no confía en mí, para no decirme que es su amigo, decía el castaño triste, alejándose de la casa en su bicicleta. Un mes después. Vaya, de nuevo me quedé dormido, pero Rías, Buchou y las demás ya no están, decía el castaño recordando que ni siquiera durmieron con él como de costumbre. Bueno, creo que lo mejor será ir a clases, decía el castaño saliendo de la casa. Tiempo después. Bien, llegué, solo espero que Buchou no esté molesta por no hacer contratos estos días, decía el castaño abriendo la puerta del club. Pero al abrir la puerta sintió como su corazón se hacía pedazos al ver cierta escena. Oye, Rías, lo mejor será que Kisuke se vaya a clases y Issei llega, decía Akeno. Issei, ¿quién es él?, preguntaba Kisuke. Bueno, es el peón de Rías, Buchou, decía Kiba. Oh, ya veo, pero ¿pasa algo con él?, preguntaba el joven.
No pasa nada Kisuke, él es solo mi peón, decía la pelirroja. Si es verdad Kisuke, un solo es un amigo, decía Akeno besando al pelinegro. Oye Akeno, no hagas eso, Kisuke es mío, decía Rías. Mientras fuera del club de lo oculto. ¿Qué? Así que era lo que pensaba. En tan solo un mes se olvidaron de mí por estar con ese joven, se olvidaron de mí. Decía el castaño comenzando a llorar mientras comenzaba a caminar. Oye compañero, ¿estás bien?, preguntaba Drake. Sí Drake, estoy bien, pero parece que ellas solo jugaron conmigo de la noche a la mañana, se olvidaron de mí, como si no fuera nada. ¿Acaso lo que hice por ellas no significaba nada? Ni era nada para ellas, decía Issei mientras salía de la academia. Comenzando a caminar con la vista perdida. Tiempo después, residencia Youdou. Vamos compañero, quita esa cara, siento decir esto pero te lo había dicho. Solo era un capricho de esas mocosas, decía el dragón. Si Drake, tienes razón, creo que no puedo culparlas, nadie manda en el amor. Además también les escondí mi pasado, pero aún así no tienen ni el valor para decírmelo, decía el castaño mientras entraba a su habitación cerrando la puerta con llave. Una hora después. En la sala de la casa. Vaya, parece que Issei de nuevo se salió de la academia, eso es lo que Zona me dijo, decía Rías. Sí, pero Rías, ¿no crees que Issei ya lo sepa? Ha actuado muy raro con nosotras este mes, decía Akeno. Bueno Akeno, puede que tengas razón, sin embargo yo no puedo negar lo que mi corazón me dice. Ahora que Kisuke volvió no quiero separarme de él, aunque eso signifique dejar a Issei, decía Rías. ¿Que lo echara del clan Rías Buchou?, preguntaba Koneko. No Koneko, aunque ya no sienta lo mismo por Issei, aún le tengo cariño. Solo hablaré con él y le explicaré la situación, decía Rías. Sí, que tengas suerte Rías, decía Akeno mientras la pelirroja subía a la habitación del castaño. Mientras con Issei este se encontraba recordando su vida antes de conocer a Rías y las demás. Mientras una sonrisa se dibujaba en él. Pero este sería sacado de sus pensamientos por cierta pelirroja. Issei, ¿podemos hablar?, preguntaba Rías al ver que la puerta estaba cerrada. Pero el castaño no le respondía. Vamos Issei, abre, decía Rías esperando respuesta. Bien, te dejaré, debes estar cansado, pero quiero hablar contigo, decía Rías. Ja, hablar, hasta ahora se dignan a hablar, decía el castaño con enojo mientras se levantaba sacando una pequeña caja debajo de la cama tomando una fotografía. Sí. Si tan solo usted, mi señora, no hubiera muerto no estaría sufriendo esto, Erza-sama, decía el castaño comenzando a llorar abrazando la fotografía. Mientras en el infierno mansión Gremory. Circe-sama, ha llegado esto para usted, decía uno de los sirvientes del Mao. Sí, gracias, retirarle, contestó Circe tomando un sobre. ¿A qué es eso, Circe-sama?, preguntaba una peliplata. Bueno, creo que es una carta, decía Circe mientras la abría. ¿A qué esto es?, decía Circe contento. ¿A qué pasa?, preguntaba la maid al ver la reacción del pelirrojo. Bueno, Gaifia, solo que ella vendrá al infierno, parece que tiene algunos asuntos en Kioto y regresará a su hogar aquí en el infierno, decía el Mao. Vaya, hasta que decide regresar, pero ¿qué asuntos serán los que tiene en Kioto?, decía Gaifia. No lo sé, pero si va a ir a Kioto tendré que avisarle a Rías, decía el Mao saliendo de su despacho. 2 meses después, oye compañero, ¿a dónde vamos? ¿No irás al club?, preguntaba Drake. No Drake, no tengo ganas de aguantar sus escenas amorosas con ese idiota, decía el castaño, ya que hace unas semanas Rías y las demás hablaron con el castaño. Algo que a Issei le molestó y lo hizo sentir peor al ver que sí lo habían cambiado por alguien más. Pero él sabía que no tenía que sentirse mal, no por ella sino para no caer en la enfermedad. Característica de un dragón al ser abandonado por su hembra. Aunque sabía que olvidarlas no iba a ser fácil. Sí, entiendo, pero ¿no crees que es mejor que te alejes de ella y de este lugar, compañero?, decía el dragón. Sí, lo sé, y es lo que haré, pero primero debo hablar con Circe y los demás líderes de las facciones, decía el castaño triste al ver a Rías y a las demás abrazando a Kisuke enfrente de los demás, algo que nunca hicieron con él en público. Ja, parece que cuando estaban conmigo les daba vergüenza que las vieran cerca de mí, pero con él parece no importarle. Qué estúpido fui, decía el castaño alejándose de la academia. Oiga, Zona-sama, y Youdou se fue de nuevo, decía una peli negra con gafas.
Si lo sé Tsubaki y ya sé por qué decía zona decepcionada de Rías y las demás. Al ver cómo hicieron al castaño a un lado como si nada. Mientras en el infierno mansión Gremory. En una hora llegará decía Circe, mientras un sirviente de la Cada Gremory entraba a la sala. Señor disculpe que lo interrumpa pero la joven ha regresado decía el sirviente. ¿Qué y qué esperas para hacerla pasar? Decía Circe. Así perdón decía el sirviente saliendo del salón. Minutos después, por aquí es, Erza-sama decía el sirviente. Gracias contestó una pelirroja sonriendo amablemente. Vaya en verdad has cambiado durante estos años Erza decía el pelirrojo. Vamos no es para tanto Circe-sama decía la pelirroja amablemente. ¿Que Circe-sama desde cuando mi ex torre es tan amable? Preguntaba Circe sonriendo mientras la pelirroja le regresaba la sonrisa. Y creo que tiene razón pero cambiado de tema parece que Grayfiasan se ha puesto más hermosa que antes decía Erza sonriendo. Ah bueno eso no te lo puedo negar. Pero cambiando de tema Erza, ¿a qué has venido? Se supone que estabas en España decía Circe. Si desde ese incidente donde casi muero y pedí a mis sirvientes, desaparecí por un tiempo decía la pelirroja. Si lo recuerdo pero ¿a qué has venido? Creía que no regresarías preguntaba Circe. Bueno quería ver a mi antiguo amo y rey decía y a Grayfia que dos casi como mi hermana decía la joven. Pero también vine por algo que es muy preciado para mí y me di cuenta de que está en esa ciudad llamada Kioto decía Erza. Si entiendo hablaré con mi hermana decía Siraex. Así que tu hermana es la que cuida esa ciudad pregunta Erza. Sí pero por lo que veo ustedes nunca se llevarán bien decía Circe. Al recordar cuando Erza era su torre y las peleas que tenía con la pelirroja. Bueno entonces nos vemos después tengo algunas cosas que hacer antes de buscarlo decía Erza. Sí entiendo pero Erza dime a quién buscas preguntaba Circe curioso al ver lo preocupada que estaba su ex torre. Bueno a uno de mis sirvientes sé que aún sigue vivo decía Erza. ¿Que un sirviente y sabemos quién es? Preguntaba Grayfia. Bueno creo que no lo conocerían. Ya que se unió a mi séquito meses antes de que casi yo perdiera la vida. Decía Erza con voz triste. Sí entiendo pero por lo menos puedes decirnos su nombre para poder ayudarte a buscarlo decía Circe. Aclaro su nombre es Issei Ryoudou, es uno de mis caballeros decía la pelirroja dejando sorprendidos a Grayfia y Circe. Fin del capítulo. Bueno amigos espero les haya gustado además que la de Issei y Grayfia la subiré mañana o el jueves ya que tuve un pequeño problema espero haya sido de su agrado.